Si querés yo la leo. Bueno, ¿quién habló? María. María. Bueno, Bueno, paciente de 62 años, sexo femenino, motivo de consulta, dolor abdominal y fiebre. Comienza 4 días previos a la consulta con dolor en epigastro periumbilical sin relación con las ingestas. Se automedica con antiespasmódicos mejorando la sintomatología. Hace 48 horas el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha, es permanente, aumenta de intensidad, lo que motiva la consulta en puerta de emergencia. Concomitantemente refiere náuseas, vómitos y fiebre de hasta 38 grados con chuchos de frío. Anorexia desde el inicio del cuadro. Tracto urinario, niega disuria, no poliacuria, no pujos ni tenemos, tránsito digestivo bajo, no moviliza intestinal, expulsa gases, ni alteración previa del tracto digestivo bajo. Antecedentes personales, diabética en tratamiento con hipoglucemiantes orales, fumadora intensa. Examen, paciente vigil, dolorida, UNECA, frecuencia cardíaca de 100, temperatura axilar de 38,5 grados, piel y mucosas normocoloreada, lengua seca, saburral. Abdomen distendido, duele espontáneamente en hemiabdomen inferior, abdomen blando, depresible, doloroso en fosa ilíaca derecha, donde se palpa tumoración redondeada, exquisitamente dolorosa la compresión y descompresión. Ruidos hidroaéreos de frecuencia normal. Y ahí está bien. la primera pregunta, diagnóstico clínico positivo y fundamento. Esperen un poquito que creo que logré abrir acá. Sí, logré abrir de la computadora que me queda mejor. Ahí está. Perdón, chiquilines, pero es medio... Tranqui. Bueno, chiquilines, ¿entendieron la historia? ¿Entendieron la situación clínica del paciente? Sí. Sí. Bueno, entonces empecemos a pensar para ir la idea de las preguntas, más que nada, es de ordenar el tema o cómo encararía un paciente cuando llega, en este caso, a la puerta de emergencia con un cuadro que es de algo abdominal, que es agudo. Entonces uno, ¿cómo tendría que encarar a ese paciente para hacer las distintas instancias del diagnóstico, si plantea diagnósticos diferenciales y todo lo demás? Bueno, ¿y qué diagnóstico hicieron? Ellen, son ustedes, es la prueba de ustedes, es el año de ustedes. Yo puse apendicitis aguda complicada. Apendicitis aguda complicada. Bueno, ¿y cómo justificaste ese diagnóstico? Lo de la apendicitis porque tiene el esquema y la tríada de Murphy. ¿Qué es el esquema de Murphy? Tiene un dolor epigástrico que migra a fosa ilíaca derecha, eso es el esquema. Sí. Y la tríada es el dolor, las náuseas, los vómitos y la fiebre. Tiene anorexia también. Dolor, náuseas, vómitos, fiebre, y característicamente las apendicitis agudas cursan con anorexia. ¿Estamos de acuerdo? Me dijiste que te parecía, Lucía, que era una apendicitis aguda y que estaba complicada. Sí, porque tiene lo de aguda por los días de evolución y lo de complicada porque se palpa una tumoración dolorosa a la compresión y descompresión, que yo por los días de evolución del cuadro asumí que podía ser un plastrón aprendicular abscedado por la fiebre, no sé si está bien. Que podría ser un plastrón apendicular abscedado, sí. Yo te diría que, para hilar fino, plantearía que está complicada con que es una apendicitis complicada, y que está algo abscedado también.
hay algo que está abscedado. ¿Y por qué pienso que hay algo que está abscedado? ¿Qué les parece? Por la fiebre. Por la fiebre. ¿Y qué características tiene esa fiebre? Que es alta. Igual yo planteé absceso, no plastrón abscedado. Yo también planteé absceso. Estamos de acuerdo. Estoy más de acuerdo con un absceso, pero Pero la fiebre del absceso no es enganchoso. por lo general ese engancho cuando puedes hacer como un control evolutivo de esa fiebre, ¿no? Los pacientes Sí. tienen varios días, sobre todo, por ejemplo, los pacientes que tienen un absceso hepático. Son pacientes que no tienen un dolor, pueden tener un dolor abdominal en el hipocondrio derecho, pero que no es tan intenso, o sea, que es soportable, y lo que más le llama la atención al paciente es que tiene fiebre. Y la característica de En la fiebre, nochecita. exacto, es que es una fiebre más que nada vespertina, y que es una fiebre que aparece a esa hora y desaparece con el correr del día. Y te da el control evolutivo, porque la clínica no es que lo pone al paciente grave enseguida para hacer ese control. En las apendicitis, la fiebre es engancho, cuando uno plantea un absceso, es difícil de caracterizar, porque por lo general el paciente va a consultar antes porque va a estar con un dolor abdominal intenso, ¿no? Que lo va a motivar a consultar. ¿Sí? Otra cosa que te lleva a pensar que esto debe tener un absceso apendicular, como dijeron, es porque tiene una fiebre alta. Por lo general, los cuadros apendiculares no cursan con una fiebre tan alta. Digo por lo general porque la medicina no es ni siempre ni nunca, ¿no? Pero las cosas más frecuentes estamos hablando. ¿Tá? ¿Y por qué les parece que no puede ser, o no que no puede ser, pero por qué uno se aleja que el paciente tenga un plastrón apendicular? Por los días de evolución, o sea, el plastrón ya lo ves más a partir de los 7 días ahí, y también tenés que tener una historia de tener algún tratamiento antibiótico antes y ahí aparece. O sea, Claro. y se dice que pueden ser las infecciones urinarias, a veces como que se manifiesta como una infección urinaria, la tratás y a los días como que mejoras un poquito y después volvés otra vez. Exacto. ¿Y Sobre la todo, tumoración sería tan redondeada en el bueno, plastrón? la historia, primero que nada, es esa, y miren, chiquilines, que no es infrecuente. La apendicitis es como el diagnóstico, que es una de las patologías agudas más frecuentes de la puerta de emergencia. Uno la subestima porque cree que cuando lee, dice, bueno, el paciente tiene un dolor en epigastrio, él después del dolor en epigastrio va a migrar y se va a localizar en la fosa ilíaca derecha, va a empezar con náuseas, vómitos, fiebre. Yo me voy a dar cuenta clarísimo que tiene una apendicitis. Y no es así. Es uno de los cuadros que pasan más solapados y que los pacientes muchas veces se van a su casa con otros diagnósticos y vuelven con las complicaciones. ¿Por qué el diagnóstico en las mujeres es más difícil? Bueno, porque se intrinca la patología urinaria y la patología del tracto ginecológico. Sobre todo en las mujeres jóvenes, los procesos infecciosos a nivel de la trompa o del ovario. Entonces, los pacientes esos que median un tratamiento antibiótico, pensando que era algo, por ejemplo, la patología urinaria, y por lo general con tratamientos que no son dirigidos a la flora entérica, cursan lo que se llama en 3 tiempos cuando el plastrón está abscedado, ¿no? Hacen la apendicitis, uno les pone un tratamiento antibiótico que no es bien conducido, mejora un poco la sintomatología, mejora el dolor, pero la apendicitis sigue, el proceso infeccioso intraabdominal continúa, entonces el cuerpo intenta bloquear ese proceso, las asas intestinales, el epiplón, el mismo colon derecho, eso forma el plastrón, y después de no mediar ningún tratamiento, este plastrón se puede llegar a abscedar. Y ahí es cuando el paciente empieza con fiebre y fiebre alta. ¿Cómo es una tumoración en un plastrón? Y bueno, es difícil en la práctica caracterizarla, porque el paciente, como ustedes dijeron, puede tener una irritación peritoneal. ¿Por qué el paciente tiene una irritación peritoneal? ¿Qué me dice la irritación peritoneal? ¿Cómo sé que un paciente tiene irritación peritoneal? En el examen físico. Mm. Cuando acercás
cuando apretás, o sea que hace contacto con el peritoneo parietal, te genera dolor. O Es sea que solo la descompresión. Claro, te apretás eso. O sea que el contacto, cuando uno está haciendo la palpación del paciente, el contacto del peritoneo parietal con el foco infeccioso, eso genera dolor. Sí. ¿Sí? Y el dolor a la decompresión es cuando uno bruscamente suelta, también genera dolor. Eso es una irritación peritoneal. Y es un signo que les tiene que llamar la atención, que algo está sucediendo. ¿Sí? ¿Quieren agregar algo más? Los ruidos hidroaéreos pueden estar abolidos, ¿no? Los ruidos hidroaéreos pueden Al estar examen. porque Cuando viste que ella pasa. tiene dos cosas. Hace 24 horas que no moviliza el intestino, Ujú. Tiene distendido el abdomen. tiene distendido el abdomen, y me dijiste, María, que los ruidos hidroaéreos pueden estar abolidos o disminuidos. ¿Cuántos son los ruidos hidroaéreos normales en la barriga? 3 en un minuto. 3 en un minuto. Bien. Esa es la idea que tenemos que tener. ¿Por qué puede pasar que los ruidos hidroaéreos estén abolidos? Porque tenga un hilio regional. Tenga un hilio regional. ¿Y qué es tener un hilio regional? Ay, el hilio regional, el hilio regional no. El hilio regional es cuando está por un proceso inflamatorio, infeccioso, los músculos estriados se contraen, ¿no? De las ¿Sí? asas del intestino delgado, y los lisos no se contraen, el Se músculo paraliza. liso, Se paralizan, es la ley de la ley de Stokes, sí. ¿Por qué no ponen la cosa, la cámara, que es como que hablo con un cartel? Perdón. Ahí está. Ahí está, divina. Claro, es eso, es la ley de Stokes-Adams, ¿no? Sí, El músculo estriado se contrae y el liso se paraliza. Entonces, el paciente tiene un hilio que es un hilio regional, se llama, porque seguramente en el resto de la barriga va a tener ruidos. Donde no va a tener es en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuándo están abolidos totalmente los ruidos? ¿Qué tengo que pensar ahí? Si es En un una postoperatorio, en un peritonitis hilio, difusa. estamos de acuerdo. ¿En qué otras situaciones más? No, en caso de una oclusión. peritonitis difusa, podés tener, ahí vas a tener en todo el intestino, o sea, Exacto, todo el abdomen. en una peritonitis difusa. ¿Ah? Pero las peritonitis difusas, me voy a dar cuenta, puede ser de origen apendicular la peritonitis, porque el paciente va a tener un abdomen que se llama abdomen en tabla. O sea, toda la barriga va a ser una irritación peritoneal. Yo le voy a intentar deprimir la barriga y no voy a poder. ¿Está? Así me doy cuenta que el paciente tiene una peritonitis. ¿Le sirve que hablemos el paciente así o quieren ir ordenadito pregunta por pregunta? Pregunta por pregunta. Como quieran ustedes. Sí, y después nos podemos extender a lo que se crea pertinente y eso, y ya está, para seguir un orden. Perfecto. Una pregunta, yo tenía una duda cuando lo leí el caso. Cuando dice tumoración redondeada exquisitamente dolorosa, la compresión y decompresión, ese exquisitamente, ¿me hablaría más de un absceso? Claro, Bien, exactamente. Los abscesos duelen más porque es pus que está colectado. El apéndice ya muchas veces se destruye y queda colectado solo pus. Mientras que cuando tienes un absceso, el paciente quizás no tenga una irritación peritoneal, porque están todas las asas intestinales recubriendo ese absceso. ¿Está? ¿Se entiende? El absceso queda como una cáscara que está recubierta por todas las asas intestinales. Entonces, cuando uno toca en el plastrón, el paciente capaz que no tiene dolor. De hecho, hay muchos plastrones que no se operan, se hacen tratamiento médico. Los que cursaron conmigo el año pasado, que varios los tengo acá en primera plana,
tuvimos y vimos pacientes con plastrones apendiculares que se hizo tratamiento médico, se hizo tratamiento antibiótico y la paciente no se operó. ¿Está? Bueno, seguimos entonces. ¿Cuál es la segunda pregunta? El diagnóstico quedó claro, ¿no? Profe, una última pregunta sobre esto, ya preguntaba el compañero. Sí. Entonces, para diferenciar el plastrón del absceso, ¿es fundamentalmente el tiempo, o sea, la evolución temporal, o también lo de la palpación exquisita que no esperaríamos encontrar en el plastrón? Hay varias cosas. El plastrón apendicular, por lo general, tenemos plastrón apendicular y plastrón apendicular abscedado, ¿no? Entonces, cuando tenemos una paciente o un paciente, los varones es mucho más fácil el diagnóstico de apendicitis, porque el que le duele la fosa ilíaca derecha y tiene una irritación peritoneal en un varón, salvo que tenga una colitis, o después hablaremos de los diagnósticos diferenciales, no hay mucho más para plantear. Pero, si yo tengo una clínica compatible con una apendicitis, con un tiempo evolutivo prudente, que son más o menos unos 6-7 días, y uno le toca y encuentra una tumoración, uno piensa que está en un plastrón apendicular, ¿sí? Ahora, si a ese paciente le agregamos que se hizo un tratamiento antibiótico por otra causa, que son ese paciente cursa en 3 tiempos, se dice. Hizo la apendicitis, hizo el plastrón apendicular, se trató con un antibiótico, se abscedó. Es un cuadro mucho más arrastrado. Los abscesos, los pacientes por lo general tienen dolor, tienen un dolor compatible, un dolor en la fosa ilíaca derecha. Yo viví hace poquito un paciente, muy poquito tiempo, dolor en la fosa ilíaca derecha, se calma la puerta de emergencia, le ponen analgésicos, se calma y se va a la casa. A los 4 días vuelve, dolor intenso en fosa ilíaca derecha, donde se tocaba ocupado, uno tocaba y no le tocaba claramente una tumoración, pero tenía ocupado la fosa ilíaca derecha, tenía un absceso, ¿no? Quédense con la idea que los plastrones son historias que son un poco más arrastradas. ¿Sí? Bueno, ¿quedó la primera pregunta? Sí. Bien. ¿Qué dice la segunda? ¿Cuál es la segunda? Plantea diagnósticos diferenciales. ¿Qué diagnósticos diferenciales plantean? ¿Plantearon alguno? En realidad bastante claro. No se te ocurre nada. Yo en lo personal no planteé el diagnóstico diferencial porque me parece que la presentación clínica es como bastante clara. Ajá. Entonces decidí no plantear un diferencial. Bien. ¿Alguien más tomó la misma conducta? Yo puse que no planteaba, puse en realidad como muy alejados, no sé, no en este paciente, puse 2, pero no sé si están bien y en realidad no plantearía. No plantearías. En Nadie realidad planteó. yo de dispositivo no me planteo diagnóstico diferencial tampoco. Puse por epidemiología o por cosas también alejado. Ajá. Nadie planteó diagnósticos diferenciales. En realidad yo tenía entendido que en femenino es justamente en donde más se entra el diagnóstico diferencial con la esfera ginecológica. Claro, habría que interrogar lo ginecológico, pero bueno, es una paciente de 62 años que no va a estar tampoco en la etapa fértil, o sea, hay que interrogar igual, pero todo lo que es embarazo ectópico estaría descartado. Después lo urinario no tiene síntomas urinarios. Podrían ser algún otro de la esfera digestiva, no sé, diverticulitis de Meckel, pero ¿Qué también más alejado. diagnóstico no se puede pasar por alto en una mujer que tiene 62 años? El cáncer de colon. El cáncer de colon derecho, exactamente. Pero O sea, Yo como alejado planteé un cáncer colorectal abscedado y una enfermedad diverticular por sigmoides redundante, pero lo puse muy alejado. si Fueron uno los únicos dos que tiene, puse. si uno está en la prueba y está escribiendo el encare,
Sí, lo redactaría. La paciente tiene una historia clara y la justificaría porque, dado por un dolor que comienza en epigastro, se localiza luego en la fosa ilíaca derecha, que agrega fiebre alta, que tiene una tumoración exquisitamente dolorosa en la fosa ilíaca derecha, por lo que mi planteo inicial, clínico inicial, es que la paciente tenga una apendicitis evolucionada y complicada. ¿Complicada con qué? Con un absceso. Si bien no nos podemos olvidar, dada la epidemiología local de nuestro país, del cáncer de colon derecho, abscedado, ¿sí? Y más alejada la patología diverticular complicada cuando existe un sigmoides largo, redundante, que cae hacia la fosa ilíaca derecha. Porque si fuera una paciente joven, y no tenga antecedentes familiares de patología colorectal neoplásica, ahí uno lo podría alejar más al diagnóstico diferencial. Pero esta paciente tiene 62 años. Si bien dice la historia que no tiene alteraciones previas del tránsito digestivo bajo. ¿Sí? Pero no es infrecuente que uno vaya a la cirugía pensando que la paciente tiene una apendicitis y se encuentre con un cáncer de colon derecho abscedado. ¿Está? Porque la sintomatología del cáncer de colon, ¿cuál es? Anemia clínica. Anemia clínica, sí. ¿Y no son las melenas? Anemia clínica, melenas, ¿y qué otra cosa Repercusión más? general, pérdida de peso, general. anorexia. Tumoración palpable a derecha. La tumoración palpable. Una tumoración En palpable, fosa ilíaca derecha. fosa ilíaca derecha, ¿sí? Esa es la presentación más frecuente de los neoplasmas de colon derecho. ¿Está? Yo si tuviera que hacer el encargo. Pero duele la tumoración. Cuando está obsedada, sí. Los cánceres también se complican. También se perforan y también se obsedan. ¿Está? Pero como habíamos dicho, creo que no sigue el esquema de Murphy doloroso, ¿no? De que migre, etcétera, eso, o nos podría... Por eso lo decía. Si estuviera haciendo yo el encare, pondría, si bien la paciente presenta una historia clara, les dije hoy, de apendicitis, y por qué la justificaría, pondría que en nuestro país no nos podemos olvidar de la patología colorectal, el cáncer de colon derecho. De tratarse de un cáncer de colon derecho, sería un cáncer complicado. Si bien lo aleja la claridad del cuadro clínico, ¿está? Pero lo aleja, no lo descarta. Porque el único, o sea, el diagnóstico de apendicitis es clínico, sí, pero lo vamos a confirmar en el intraoperatorio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Para la vida, para la medicina práctica, para la medicina que van a ejercer ustedes como médicos generales, pacientes añosos, tengan siempre presente el cáncer de colon. ¿Ah? Pero eso presupone que voy a... Bueno, estoy adelantando a las preguntas de después, pero digo, voy a tener que hacer una fibrocolono. No, ahora vamos a discutir eso. No, en la urgencia no, ese concepto está errado. Ahora lo voy claro, pero a la larga por las dudas. Está errado. Pero ya entendí por dónde vas. Claro, perfecto. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende el razonamiento, chilenés? Sí, se entiende. Y otra cosa importante que salió de la discusión es eso. La patología diverticular, cuando tengo un sigmoide que cae hacia la derecha y que es largo, puede simular una apendicitis. Tampoco es infrecuente que uno opere a un paciente pensando que tiene una apendicitis y se encuentra con una diverticulitis complicada con un absceso. ¿Está? Son los diagnósticos que yo plantearía. En esta paciente, 62 años, la patología ginecológica infecciosa tiene mucho menos frecuencia, ¿no? Porque para plantear una patología ginecológica infecciosa tendría que tener un absceso tubovárico, ¿no?
Esa sería la causa. Si la mujer no tuviera fiebre y no tuviera, y tuviera la tumoración en la fosa ilíaca derecha, ojo, Sí, con porque te puedes plantear. con el cáncer de ovario. Mm. ¿Está? Ojo ahí. Entonces ahí empieza a jugar los diagnósticos diferenciales y empiezan a jugar cómo voy a estudiar yo a esta paciente. ¿Está? Bien, ¿cómo sigue? ¿Cuál es la otra pregunta? Diagnóstico fisiopatológico. Diagnóstico fisiopatológico. ¿Cómo se produce? El diagnóstico fisiopatológico es cómo se produce y cómo se generan los síntomas que tiene el paciente. ¿Puede ser por obstrucción por coprolitos en el apéndice? O sea que la causa de la apendicitis, primero que nada, es obstructiva. Esa es la teoría, ¿no? Sí. El apéndice es un órgano canalicular, vestigio embrionario que es canalicular, o sea que tiene una luz. Se taparía esa luz generalmente por coprolitos. ¿Por qué otra cosa más se tapa? Puede ser por parásitos, raro, oxiuros. Los parásitos sobre todo se dan en los niños. Hiperplasia linfoide. Hiperplasia. Y la hiperplasia linfoide. ¿Tá? Las últimas dos causas son más frecuentes en los niños. En el adulto casi siempre la causa obstructiva es por un coprolito. ¿Por qué tiene importancia el coprolito? Porque es un cuerpo, en realidad es materia que muchas veces se calcifica y la importancia que tiene que es porque es hiperséptica. ¿Sí? Es algo chiquito y que tiene muchas bacterias. Es como un nido de bacterias. ¿Ah? Bien, entonces, ¿el coprolito qué hace? Obstruye. Se forma una cavidad cerrada. Obstruye la luz del apéndice y la obstrucción del apéndice genera ¿qué? Inflamación. Hipertensión. Hipertensión primero, sí. ¿Y con la hipertensión qué pasa? Obstrucción de los vasos, primero, o sea, linfáticos, venas, arterias, eso te va a llevar a una isquemia y bueno, después puede haber una necrosis y puede quedar contenido el proceso, como en este caso, o no, te puede dar una peritonitis. Cuando yo tengo un absceso apendicular, ¿qué pienso que le pasó a ese apéndice en todo ese proceso que me están contando? Que vino se en el obstruye Se primero. sobreinfectó. Ustedes me dijeron, se obstruye primero, ¿no? Sufren primero los linfáticos, después las venas, después la arteria. O sea que cuando yo no tengo arteria, tengo una isquemia. O sea que la mucosa se isquemia, se necrosa. Y ahí ¿no? hace una reacción inflamatoria y se dematiza y va el sistema inmune. Sí. ¿Y cómo se genera un absceso? ¿Qué le pasa a esa apéndice? Colonizan los microorganismos que están ahí. Sí, pero si yo tengo una apendicitis complicada. Por imposibilidad de contener ¿cómo se dice? La imposibilidad de contener la infección por el sistema inmune. Si yo tengo una apendicitis complicada es porque el apéndice se perforó. En algún lado está perforada. Para que ustedes se hagan una idea, la apendicitis complicada es similar a la enfermedad diverticular complicada. ¿Sí? Se produce algo que obstruye la luz. Se empieza a hacer una cavidad cerrada, aumenta la presión. En algún lado se perfora, se microperfora. Si el organismo puede contener esa microperforación o macroperforación, si la puede contener, se forma un absceso. ¿Está? Si no la puede contener esa perforación, hay una peritonitis. ¿Sí? O si ese absceso se hubiera abierto, hay una peritonitis, inicialmente purulenta y puede ser después fecaloidea. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. O sea que cuando hay una apendicitis complicada es porque en algún lado ese apéndice se perforó. ¿Está? Bien. ¿Qué le pasa a los diabéticos? Que es clásico pensar esto, porque no todos los pacientes cumplen la etapa de decir, bueno, hoy
hoy se obstruye, pues después voy a hacer una apendicitis edematosa, después una apendicitis gangrenosa, después flemonosa. Esas son las etapas de la apendicitis, ¿no? No siempre se cumplen así las etapas. ¿Qué es lo que se dice clásicamente que pasa con los diabetes? Con la Que es diabetes, más grave y más rápida la evolución. las etapas se queman primero. ¿Tá? ¿Por qué? Porque son unos inmunodeprimidos. Ya por sí, ya la diabetes es una condición que lo genera un paciente que se comporta como un inmunodeprimido. Entonces, los pacientes que encima tienen la condición, la comorbilidad de ser diabéticos, uno tiene que tener más ojo porque la gravedad de ese paciente puede ser mayor de la que estoy viendo. ¿Sí? Las etapas se queman antes. Pasan antes del dolor a un absceso, pasan antes, porque se defienden menos, su inmunidad se defiende menos. Bien. Entonces, ya dijimos que se producía un hilio locorregional. ¿Y el hilio locorregional cómo se manifiesta clínicamente? ¿Qué sintomatología da? Se detiene el peristaltismo. Por eso dice que no va al baño y que solo emite gases. O sea, que no moviliza el intestino, ¿sí? Puede ser un síntoma del hilio. ¿Y qué otros síntomas más frecuentes tienen? El vómito. ¿Cómo? El ¿Ceci? vómito. Defensa. Ruidos hidroaéreos disminuidos o de silencio abdominal. Sí, ¿y qué más tienes? Cuando tienes un hilio, ¿qué más tienes? Distensión abdominal. Distensión abdominal, ¿y qué más? Vómitos. El vómito, sí. Los vómitos es una cosa, es uno de los síntomas más frecuentes del hilio. Imagínense, tengo un proceso infeccioso. Las asas intestinales se paralizan, se empiezan a hinchar, se llenan de aire y de líquido, porque el intestino delgado tiene mucho líquido, se llenan de aire, líquido. Entonces, se distiende el paciente y vomita, y puede tener hipo. ¿Por qué tienen hipo los pacientes? ¿Por qué tienen hipo los pacientes cuando tienen hilio? Irritación del frénico. Por la irritación del frénico. Es la irritación del frénico secundaria a la distensión de todas las asas intestinales. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué la paciente tiene fiebre y tiene chuchos? ¿Me importan los chuchos? ¿Es lo mismo tener fiebre Sí, solo? porque habla de bacteriemia, que hay bacterias en la sangre. Podría estar explicando, capaz que no lo dice, pero capaz que podemos indicar como que fueron chuchos solemnes, capaz. ¿No? Eso ¿Qué lo es un vamos a chucho ver. solemne, Enzo? Ya que Son te esos- metiste ahí. Son esos chuchos que básicamente si vos ves al paciente que está ingresado, hace temblar la cama, básicamente el chucho solemne. Y Exactamente. justamente habla de sepsis, ¿no? Son los chuchos que el paciente se mueve la cama, pega los dientes uno contra otro si tiene dientes, porque capaz que no tiene dientes, ¿está? Y uno tiene que pensar que ese paciente tiene una bacteriemia, o sea, que hay bacterias o hay las sustancias que se segregan, que son las prostaglandinas básicamente, que les hace que el paciente tenga fiebre, ¿no? Y chuche. O sea que hay una bacteriemia, hay bacterias en la sangre. Perfecto. ¿Eso me habla de qué? ¿De que el cuadro qué es? Está complicado y puede generar sepsis. Me habla de gravedad. Sí. ¿Ah? Esta paciente uno ya la va perfilando, va diciendo, 62 años, cuadro que está bien arrastrado, es diabética, tiene fiebre alta, tiene un chucho. Ya uno piensa que no es la veterana que, bueno, tiene una apendicitis y algo más, ¿no? Sí. Cuando uno la lee, ya le empieza como a poner como nerviosa la situación. Bien. Bueno, ¿cómo seguimos? Tiene Vamos la bien. taquicardia, Tiene la taquicardia, sí. que puede ser multifactorial, tanto por el dolor, por la fiebre y por la deshidratación. Dolor, fiebre y deshidratación. ¿Y de- cómo te diste cuenta que estaba deshidratada? porque te decía la historia, Lengua seca. Lengua seca te decía. Lengua seca. Sí. Bien. Estoy de acuerdo. Y además tenés un hilio, ahí vas a tener un tercer espacio y te ayuda. Exacto.
Y estaba vomitando. Está vomitando, tiene un hilio, tiene la lengua seca, tiene fiebre. Acuérdense que los pacientes que tienen fiebre pierden agua. ¿Está? Todo eso contribuye a que el paciente se deshidrate. Bien. Bueno, ¿cuál es la próxima pregunta? Si solicitaría algún estudio para confirmar el diagnóstico positivo. ¿Y solicitarías, Ceci? No, es clínico. El diagnóstico de apendicitis es clínico. Estamos de acuerdo. ¿El resto? Yo pediría estudios solamente para pediría estudios para la evaluación en general, pero no para el diagnóstico. El diagnóstico es Ahora clínico. estamos, ahí está. Ahora vamos a centrarnos en los estudios para organizarnos nomás. En los estudios del diagnóstico de lo que le pasa, o sea, del diagnóstico positivo. A mí me queda la duda, porque, o sea, es una apendicitis complicada, no sé si mandarías una imagen, o sea, yo creo que mandaría una tomografía o por lo menos una ecografía planeando, o sea, qué tratamiento voy a hacer. Si fuera una apendicitis sola, no, porque es clínico el diagnóstico, pero ahora que está complicado, yo le pediría una tomografía o mínimo una ecografía. No sé si está bien. Lo que pasa es que yo puse que no porque decía para confirmar el diagnóstico positivo de apendicitis, pero en vista del tratamiento sí. Y una ecografía. Pero ya no es una, pediría pero una ya no TAC es una también. apendicitis sola. O sea, yo no lo tomé solo como una apendicitis, lo tomé como una ¿Es apendicitis un complicada. absceso, es un absceso apendicular o una apendicitis complicada? Entonces le pedís una tomografía abdominopélvica con contraste intravenoso. Y ahí yo, ves. la cirujana actuante, como me ha pasado mucho de estos pacientes, sobre todo le pediría una tomografía. ¿Por qué elijo una tomografía y no una ecografía? Porque tiene más sensibilidad. La ecografía Primero por el que tema nada, de la inflamación. vamos a diferenciar una cosa. Si tengo que escribir esta historia, pondría, si bien sabemos que el diagnóstico de apendicitis aguda es clínico, dado que en esta paciente yo planteo una apendicitis aguda complicada y pienso en los diagnósticos diferenciales alejados, correspondería solicitar un estudio de imagen. Dentro de los estudios de imagen tengo básicamente dos en una puerta de emergencia. Una ecografía de abdomen y una tomografía, ¿no? Tomografía abdominopélvica con contraste intravenoso. Haremos las salvedades de por cómo vamos a pedir la tomografía, ¿no? ¿Está? Entonces, ¿por qué elijo una u otra? ¿Qué ventajas y desventajas? La ecografía es monodependiente. ¿Cómo? La ecografía es monodependiente. Bueno, técnico dependiente. Que si el absceso está más oculto, no lo Entonces, puedes ver. así, técnico dependiente. Depende del mono. No. Y también depende de la posición en donde esté el apéndice ubicada, porque si queda... Acuérdense que es técnico dependiente y tienes una paciente que tiene irritación peritoneal. Vos imagínate apoyar el transductor con ese dolor. Y apoyarte en la fosa ilíaca derecha para lograr ver y discernir. No es tan fácil. ¿Está? ¿Por qué le pedí la tomografía? Bueno, por eso mismo. Lo que decía Lucía era muy interesante. Porque yo planteo una apendicitis complicada, primero que nada. Por eso le pido una tomografía. Quiero ver qué tan complicada está. Si está complicada solamente con un absceso o si tiene líquido libre en toda la barriga, para empezar. Segundo, quiero que me acerque al diagnóstico clínico que yo planteo y que la paciente no tenga un cáncer de colon derecho sedado y que no tenga una enfermedad articular complicada. Y aparte, porque me sirve para planificar, si yo voy a hacer solamente un tratamiento, después me dirán ustedes los tratamientos, pero ¿qué tratamiento voy a hacer? Por eso necesito una imagen. Y ahí ves la ventana radiológica también, si vas a hacer... Y bueno, después ustedes me van a decir qué tratamiento le puedo ofrecer a la paciente. Pero para saber qué opciones terapéuticas puedo llegar a tener en esta paciente, yo primero tengo que saber dónde estoy. Porque si la paciente tiene una tomografía que tiene todo líquido libre dentro de la barriga, ahí me cambia.
A esa no le voy a proponer que solamente sea un tratamiento percutáneo, por ejemplo, del absceso. ¿Sí? Sí, Sí, claro, sí. ¿Se entiende por qué una imagen y se entiende por qué una tomografía y no una eco? No estoy diciendo con esto no andar preconizando que, porque ahora, tampoco me voy a poner como las viejas porque no soy tan vieja, pero soy mucho más grande que ustedes. Ahora parece que todo se soluciona con una tomografía. Si el paciente no tiene una tomografía, no se puede hacer medicina. Ni siempre ni nunca, ¿no? Las manos de uno y lo que uno piensa es lo primero. Después la tomografía es secundario, pero lo que uno piensa, eso es lo fundamental. Por eso es tan importante aprender uno a hacer semiología correcta y ordenada. ¿Está? Una pregunta, ¿sería válido para argumentar el uso de la tomografía, como estás diciendo, lo importante, si la hago, lo tengo que argumentar bien, el hecho de que decíamos antes de que es diabética, entonces como que también su utilidad es más Sí, ya incontrolable y entonces daría emergencia, urgencia? Con decir que tienes una apendicitis que está complicada y que quieres saber y diagnosticar bien la complicación y eventualmente planificar el tratamiento más adecuado para esta paciente, ya está. Con eso ya está más que justificado. ¿Sí? También podría ser por el hilio, ¿no? La ecografía va a perder esta sensibilidad. Sí, cuando tiene las asas intestinales distendidas, por lo general, es más difícil para el ecografista llegar a ver el apéndice. Por lo general no ven nada, y lo único que ven es el líquido del absceso y nada más. Porque aparte pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el apéndice se haya desintegrado en el medio de ese absceso, o puede pasar que esté el apéndice y el absceso. ¿Está? Eso ahora después lo discutimos en el tratamiento. ¿Alguna otra consulta? ¿Eso quedó claro? Sí, Y yo no escuché esa parte del apéndice y el absceso. No. Que después cuando hagamos el tratamiento vamos a hablar, porque muchas veces el proceso infeccioso en el apéndice es tan importante que se desintegra todo el apéndice y lo único que te queda es una bolsa de pus, un absceso. Pero muchas veces los pacientes tienen el absceso y el apéndice está ahí, no se ha desintegrado. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿De las paraclínicas no tenemos más preguntas? Yo tengo una consulta. ¿Con contraste la tomografía? ¿Qué te parece a ti, Ana Clara? Ana Clara habló, ¿no? Sí, yo. ¿Qué te parece? No, la verdad que no sé. En realidad yo estoy pensando en neoplasia, capaz que sí, ¿no? Para ver el tema del flujo. ¿Qué les parece al resto? Que si hay compromiso de las paredes, está bueno que tenga contraste. También por la irrigación, valorarla. Una tomografía sin contraste no sirve para nada. Cuando vean lo que es una tomografía sin contraste, lo único que van a ver es grises. Entonces, no sirve. Lo único que sirve es para el ACV hemorrágico. Bueno, si no tienes otra, si no te queda otra, bueno, está, pero no sirve, o sea, no sirve para ver el páncreas en una pancreatitis, no te das cuenta si está engrosado el páncreas, si hay líquido libre, nos fuimos de tema, ¿no? Pero no sirve para ver los pacientes politraumatizados, para ver si tiene una laceración chica del vaso, si tiene una laceración del hígado, no sirve una tomografía sin contraste. Entonces, el beneficio, o sea, irradiar a un paciente para hacer un estudio que no nos va a dar beneficio y no tiene gracia. ¿Está? Salvo que el paciente sea un paciente border, ¿no? Que tenga una insuficiencia renal, que no sé, es la única. Obviamente que no le va a hacer contraste que es alérgico al yodo, ¿no? Eso es de cajón, es la contraindicación para el paciente, ¿no? Paciente alérgico al yodo, no se hace tomografía con contraste jamás, es la contraindicación absoluta. Ahora, si el paciente tiene insuficiencia renal y yo necesito una tomografía con contraste, y lo nefroprotegeré,
le pondré suero, lo hidrataré, llamaré al nefrólogo y le diré, mirá, necesito una tomografía, ¿cómo lo vamos a manejar? Hablaré con el paciente y le diré, mire, es fundamental tener este estudio con contraste para llegar a un diagnóstico, pero usted puede agravar una insuficiencia renal y requerir una diálisis, todo eso lo tengo que hablar con el paciente. Pero una tomografía sin contraste es muy pocas veces que se hace porque tiene muy poco, o sea, es muy poco redituable una tomografía sin contraste. ¿Está? Bárbaro, gracias. Tienen que poner en el pedido, eso es otra cosa que se tienen que acostumbrar, porque esta etapa que ustedes van a empezar, van a estar con muchos pacientes en el hospital, en el hospital digo, en un hospital central como es el nuestro, o una policlínica, lo que sea, tienen que acostumbrarse a agarrar los pedidos de paraclínica, poner bien los datos del paciente, poner bien la cédula, poner qué estudio quieren y por qué quieren este estudio. Siempre ponerle un dato clínico, porque el que recibe el papelito tiene que leer y tiene que interpretar una situación clínica que ustedes viven y él tiene que adecuarse lo que está haciendo a lo que ustedes necesitan. Para eso tiene que haber una buena comunicación en el papelito. Si no, tienen que ir a hablar presencialmente con el que va a hacer el estudio. ¿Está? Yo en la guardia casi siempre voy al tomógrafo y miro la tomografía con el imagenógrafo. Entonces, esa práctica se tiene que acostumbrar, porque después vienen estudios que no te sirven para nada, que no puedes sacar ninguna conclusión. ¿Está? Bueno, seguimos. ¿Cómo sigue? Mencione las complicaciones del cuadro actual de no mediar un tratamiento. ¿Qué complicaciones puede tener? Más o menos las hemos ido hablando, ¿no? Sí, el absceso. Yo en realidad las separé en supurativas, toxinfecciosas y mecánicas. Supurativas puse la peritonitis, el absceso, el plastrón apendicular y el plastrón apendicular. Pará, andá más despacio. Supurativas puse peritonitis, absceso, Sí. plastrón apendicular y plastrón apendicular abscedado. Después, como toxinfecciosas puse sepsis y shock séptico, y como mecánicas puse hilio regional. No sé si me faltó algo. Sí, estoy de acuerdo. Está bien, son las complicaciones que puede tener. ¿Y el mecánico puede llegar a ser una oclusión intestinal? ¿Cómo? Que si dentro de lo mecánico puede llegar por el tamaño del absceso a ser una oclusión. Es difícil que un absceso medie como un componente extrínseco, dices tú, que de afuera comprime las asas intestinales para hacer una oclusión mecánica. Sí. No, eso no. No, lo que tiene sí es una oclusión siempre funcional. Creo que las causas más importantes es sí que ese absceso se aplastrone y forme un plastrón apendicular abscedado, que ese absceso se abra, entonces puede ser una peritonitis, y ahí puede tener una peritonitis purulenta o fecaloidea. Esas creo que son las más importantes, las complicaciones más importantes que puede tener. Y obviamente, ¿no? Que la paciente se ponga séptica, que instale. ¿Qué tiene ahora la paciente? Está taquicárdica y tiene fiebre. ¿Qué tiene? Un CIRS. Un CIRS. ¿Y qué es un CIRS? ¿Qué es un CIRS, Ceci? Es una respuesta inflamatoria general. Respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y se manifiesta por taquicardia y fiebre. ¿Cuándo digo que el paciente está séptico? O sea que la paciente tiene un CIRS por lo menos. ¿Cuándo digo que la paciente tiene una sepsis? Cuando tiene pérdida de conciencia. Pérdida de conciencia, polisnea, o sea, mayor a 22, y una PAS menor a 100 o 90. No me acuerdo si era 100 o 90. O sea que cuando se va agravando el cuadro, sí, puede tener una insuficiencia renal, puede estar oligoanúrica, puede tener una depresión de conciencia, ¿no? Sí. Bien. Bueno, ¿cómo sigue el encare? Para una pregunta, Noé, te quería preguntar qué tan frecuente es la trombosis séptica portal por una apendicitis. Y ahora no es tan frecuente.
Antes era mucho más frecuente porque el diagnóstico eran tardíos, pero no es frecuente. Como no es frecuente el hígado de la foie, no es frecuente. Hay algunos. El año pasado vivimos un paciente, uno de 34 años, que tenía una insuficiencia hepatocítica por una apendicitis. Un paciente que a las 48 horas se murió. No Sí, me sí. acuerdo. Heavy. Alguno hay. Ojo, el paciente que viene con un cuadro de apendicitis y que tiene una ictericia. Ese paciente está muy grave. Bien, gracias. No, de nada. Seguimos. ¿Qué otra pregunta viene? Bueno, la 6 ya la respondimos. La 7, solicitaría algún estudio de valoración preoperatoria, fundamente. Bueno, ahora hablen ustedes, yo los escucho. ¿Qué le pediría? Valoración preoperatoria, a un hemograma para ver la repercusión. Valoración preoperatoria en esta paciente y dirigida. ¿Y qué esperan encontrar? Quiero escuchar. Bueno, en O esta sea, ustedes son las doctoras que están recibiendo a este paciente. Doctoras y doctores, ¿no? Que están recibiendo a esta paciente en la puerta de emergencia y están haciendo razonamiento mientras la tienen ahí adelante, ¿no? Ya la examinaron, ya la diagnosticaron, ya bueno, ya discutimos que le van a pedir una tomografía. Y ahora, ¿qué hago con la paciente? ¿Qué exámenes le pido? ¿Y por qué le pido los determinados exámenes? O sea, lo que yo voy a buscar ahora van a ser las repercusiones que ella tiene, ¿no? O sea, o las posibles repercusiones. Entonces le voy a pedir el hemograma y voy a encontrar una leucocitosis y a predominio polimorfonucleares. ¿Los glóbulos blancos hasta cuánto es lo normal? Hasta a partir de 12.000 ya están disparados. Sí, Ahí está está. 12.000, Sí. más de 12.000 están aumentados. ¿Y qué pasa si la paciente está leucopénica? Bueno, ahí te está hablando de un elemento de falla. De gravedad, ¿no? De gravedad, sí. Después, te puedes pedir una... O sea que voy a ver las dos cosas. Sí. O que tenga una leucocitosis o que esté leucopénico, ¿no? La leucopenia peor. Bien. Después, voy a ver... Bueno, ¿Cómo van a estar las plaquetas? ¿O cómo esperas encontrar las plaquetas? Y yo espero encontrar una hiperplaquetosis, pero puedo tener una plaquetopenia. ¿Y por qué una hiperplaquetosis? Porque es un reactante de fase aguda. Es un reactante de fase aguda. O sea que pueden aumentar las plaquetas. Bien. Bueno, después voy a pedir la ASO, ¿no? Y la CREA, ¿está? La ASO por la falla prerrenal, vamos a decir, ¿está? Y la CREA porque también te habla de daño de órgano, ¿está? Ahí van las dos juntas, la ASO y la CREA, la función. ¿Está? El ionograma. Yo pediría una función renal en esta paciente, primero porque es diabética, o sea que puede tener una microangiopatía que haya determinado un daño renal, primero. Segundo, porque tiene algo infeccioso, que también me puede dar una insuficiencia renal. Y tercero, porque le quiero hacer una tomografía como contraste. Y está deshidratada. Quiero ver qué función renal tiene la paciente, ¿no? Bien, estoy de acuerdo. ¿Qué más le pedirías? Está un ionograma, ¿sí? ¿Y el ionograma por qué? ¿Se puede alterar el ionograma o no? Y sí, está deshidratada. Está deshidratada, vomitó. Sí. ¿Qué pasa cuando uno vomita y tiene hilio? ¿Qué ion sufre peor? Pierde potasio. Pierdes potasio, ¿no? Sí. O sea que puede tener hipopotasemia. ¿Cómo es el rango del potasio? El potasio no va para 3. 3,5 a 5,5. 3,5 a 5,5. Bien, perfecto. O sea que puedo tener una hipopotasemia. ¿Y qué más se pierde cuando uno vomita? Cloro. Tendrías una alcalosis metabólica. Bien. O sea, Erika, ¿qué le voy a tener que pedir? Una gasometría venosa. Una gasometría. Y ustedes me dijeron una gasometría venosa. Estoy de acuerdo. La gasometría venosa por varias cosas, ¿no? Porque es diabética y porque quiero ver cómo está el polo metabólico con todo esto que estamos diciendo. A ver si tiene una alcalosis metabólica o puede tener una acidosis metabólica. Es diabética. Bien, muy bien. ¿Le vamos a pedir una glicemia? Sí. ¿Qué
¿Qué puede pasar con la glicemia en los diabéticos cuando están infectados? ¿Qué pasa? Puede tener una Aumente. hipoglicemia. Ah, no, hiperglicemia. 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 Te puede dar una cetoacidosis diabética. Te puede dar. Exactamente. Por lo general los pacientes están con hiperglicemia y pueden tener una cetoacidosis diabética. Perfecto. Bien. ¿Le pedirían algo más a esta paciente? ¿Le pedirían una crasis? Se le puede pedir una crasis. ¿Por qué le pedirías una crasis? No me digas si se le puede pedir, como, puedo pedir boñatos. ¿No? ¿Por qué pide una crasis? En vistas al acto quirúrgico, En ¿no? vistas, ahí está. ¿Y por qué más le pide una crasis? Más que al acto quirúrgico. Porque si uno va a operar una apendicitis, Porque también es un Porque elemento quiero de ver el falla. TP. Es un quiero órgano ver de el tiempo falla. de trombina. Sí. ¿Por qué lo quiero ver? Porque es una paciente grave. Sí. ¿Ah? Es una paciente que tiene algunas cosas de gravedad. ¿Sí? No se acostumbren a hacer como un papel de supermercado y es todo tipo la grilla y a todo el mundo voy, anoto y le pido todo. La crasis es un estudio caro y que hay que pedirla cuando tiene su razón de ser, ¿no? Si voy a operar, no sé, una mama, es porque salí a pedir una crasis al paciente. Tengo 18 años, tiene una apendicitis, una crasis. Una apendicitis común y corriente que no tiene ningún elemento de gravedad. Sí, pero esta paciente es una paciente de riesgo. Estoy de acuerdo que le pedí una crasis. Bueno. ¿Y se le puede pedir el funcional y el enzimograma hepático? Y bueno, sí, se puede decir. Que decime, estaría justificado en ella pedirle un funcional. ¿Y la albuminemia se le puede pedir por el riesgo de falla de sutura, como para decir, a partir de 4 es cuando ingresan a quirófano, ¿no? ¿Quién le contesta la pregunta de esa Pilar? ¿Qué les parece? O sea, viene en el funcional, enzimograma hepático, pero... Está bien la pregunta, Pilar, pero en realidad la albúmina uno la necesita sí o sí en el paciente que va a ir a hacer una sutura digestiva, ¿no? En el paciente que vas a tener que coser algo. La apendicectomía, si alguna vez después toca entrar a una cirugía, o capaz que ya viste, la apendicectomía lo que se hace es se liga a la base del apéndice, se pone un nudo, se ata, se termina. Y esa ligadura no va de la mano de que se abra con que el paciente tenga albúmina baja o no. ¿Tá? Se da más que nada por una cuestión técnica que se puede abrir, o a veces porque los pacientes la base apendicular no la tienes porque se destruyó en el proceso infeccioso. Entonces hay que hacerle puntos al ciego. Entonces ahí tienes más riesgo de que se abra y que el paciente pague una fístula secal, que después le hablaré como complicación. ¿Ah? Pero no pides, el funcional lo pides básicamente para ver si tiene alguna alteración, porque es una paciente con un proceso infeccioso evolucionado en una diabética. Pero no para ver la albúmina, porque aparte la albúmina hay que pedirle en otro estudio que es el proteinograma, muchas veces no viene en el funcional. ¿Está? ¿Quedó claro la paraclínica? Profe, yo además le pedí un electro y una radiografía, porque si la vas a operar y vas a hacer una interconsulta ¿Por con qué le pediste cardiólogo o un algo, electro? siempre te ¿Por qué le piden. pediste un electro y una placa a esta paciente? Estoy de acuerdo. ¿Por la anestesia? Sí, pero en esta paciente particularmente. Porque tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular. Es fumadora intensa. Es una fumadora intensa. Y además si vas a hacer la paroscopía, vas a hacer el neumo y para ver justamente si puede soportar el neumo, ¿no? Sí, y es en una paciente que es una fumadora intensa, ¿no? No me va a cambiar porque yo voy a tener que tener una conducta con esta paciente. Pero si encuentro un pulmón todo muy hiperinsuflado, capaz que ahí me cambia las vías de abordaje o qué voy a elegir para esta paciente, ¿sí? Y el electro, porque acuérdense que los diabéticos tienen isquemias silentes, pueden haber tenido infartos o arritmias y pasan desapercibidas, ¿está? Yo le haría un electro y una plaquita, ¿está? Bien. ¿Cómo seguimos? El PCR se le puede pedir como parámetro evolutivo. ¿El qué? La PCR. La PCR
Sí. Y está, por ahí. Sí, yo lo había leído más que nada en el tema del absceso, que capaz que le podías hacer seguimiento si no lo intervenías quirúrgicamente, debería bajar los reactantes de fase aguda. Cuando uno va a hacer un tratamiento conservador o cuando uno va a controlar a un paciente, no sé, imagínense que tienes, me salgo del tema, una patología diverticular complicada que no es para operar, ¿no? Uno le hace un tratamiento percutáneo, por ejemplo, del absceso. Uno tiene que elegir por lo menos 2 reactantes de fase aguda y quedarse con esos 2, ¿no? Puede ser el hemograma y ver la leucocitosis y la PCR, porque si no empezamos hemograma y ahí nos fijamos la leucocitosis, la plaqueta, después usamos la PCR y la BES, nos enloquece, porque si todas van para el mismo lado, bárbaro, pero si una va para arriba y otra va para abajo, no te ayuda mucho, ¿sí? Yo creo que con 2 parámetros es suficiente. ¿Está? Bien. ¿En qué paciente que tiene una apendicitis le pedís una clasificación ABO y RH? Porque tengo entendido que no sangran casi que nada. En ninguno. En ninguno. No importa gravedad, o sea, nada. Ok. No. Ninguno. ¿Ah? Bueno, ¿qué pregunta sigue? Pregunta ahora, ¿qué indicaciones realiza al tomar contacto con la paciente? Bueno, ahí ustedes son los doctores, están en la puerta de emergencia, hicieron todo este razonamiento. ¿Qué hacen? Primero Analgesia. estabilizarla. Yo soy la enfermera que cumple las órdenes que ustedes me den. O sea que, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, que ingrese a la puerta de emergencia en el sector de monitorización continua, no invasiva, para ver las funciones vitales, ¿sí? La frecuencia cardíaca, la saturación, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Después el control de la diuresis. A esta paciente se le va a sacar la medicación de base, o sea, para la diabetes de la metformina que estaba, bueno, se le saca. Ahí está, se le saca y se le controla con hemoglucotest, ¿sí? Se le va controlando y se les hace los ajustes con insulina cristalina, ¿tá? Pero va a ir a reposo a 45 grados, ¿sí? Suspensión de la vía oral, ¿tá? Porque va a ser candidata a... Yo siempre cuando era estudiante y cuando fui residente y hasta ahora, porque ya me conocen, soy bastante cuadrada con las cosas, todo tiene nombre y apellido, entonces hasta ahora lo mantengo, siempre me acuerdo, cama, comida y cables. Cama, ¿el paciente va a estar en reposo o no? Primero. Reposo relativo, sí. Reposo relativo. Bien. Vos me dijiste a 45 grados, ¿por qué la vas a entrar a 45 grados? Sí, yo la aceptaría a 45 grados, pero tiene un porqué. Por los vómitos, ¿no? Sí, o sea, tiene riesgo de aspiración. Por los vómitos, la paciente vomita y tiene un hilio, dijimos, está distendida. Entonces, si la dejo en decúbito dorsal planita y vomita, y nadie se da cuenta que vomitó y no le da ni siquiera, está dolorida, imagínense, empieza a tener las náuseas, dolorida, le duele la panza, tiene irritación peritoneal, se quiere poner para acostado para vomitar. Me la imagino 62 años, no sé por qué me la imagino una gordita, debe ser porque yo soy gordita. Queriendo vomitar, no llegó a vomitar, pumba, se aspiró. O sea que a 45 grados. Estoy de acuerdo, Pilar. Bueno, ¿va a comer o no va a comer? No, porque es candidata a cirugía. Le pongo a la enfermera, reposo en cama, 45 grados, nada vía oral. ¿Le pongo una vía o no le pongo? Le pones una vía para sacar ¿Qué vía le pongo? ¿Una periférica o una central? No, una periférica. Ah, ¿y por qué le tendrían que hacer una central a esa paciente? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo estoy de acuerdo que va a empezar con una periférica, pero ¿y cuándo tiene indicación de una central? Las disionías, hay algunas cuando, que tienen que pasar por... Disionías, muy bien, Erika. Cuando tengas justamente una disionía grave, ¿no? Mucho volumen. Cuando tengo una disionía, ¿y cuál disionía es la que Potasio. Potasio. Y también el bicarbonato. Mayor a los 2 gramos de cloruro potásico que se pasa normalmente, cuando tengo que
estar por encima de esa dosis, es que tengo que hacerlo por central, ¿no? Bien. Sí. El potasio y cuando tengo que pasar... Gran descarga de volumen. Porque en realidad el potasio se tiene que pasar lento porque puede producir paro. Sí, si tengo una acidosis metabólica con un pH de 7 o menor de 7, El bicarbonato se lo tienes que tendría que pasar estar central. polimnéica, tendría que tener otra cosa la paciente, ¿no? Ahí, si yo necesito pasar bicarbonato al 1 molar, yo necesito hacerle una central. ¿Está? Sería la indicación, pero estoy de acuerdo que esta paciente lleva vía venosa periférica. Le pongo la vía. Ya que le pongo la vía, le saco la sangre que ustedes me mandaron sacarle. Bien. Y la empiezo a tratar, ¿no? ¿Cómo la empiezo a tratar? ¿Qué empiezo a hacer? Reponer volumen por la deshidratación. ¿Cómo la repongo? ¿Con qué volumen? Suero oficio, 1 litro a pasar en 20. 1 litro le va a pasar en 20 minutos. No, de 250 a 500. O sea... La medio, perdón, 1 litro en 20 minutos. Es un montón, es un 8 montón, la horas. encharco. La encharco. 1 litro, pará. Sí. 1 litro en 20 minutos para 62 años, que no sé bien la función cardiovascular que tiene, capaz que es un poco mucho. Pero siempre manéjense así. Los sueros basales, lo basal para un paciente es 1 litro cada 8, ¿no? Un paciente que no tenga una cardiopatía, después empiecen a jugar. Si el paciente tiene una cardiopatía y le ponen 1 litro de suero cada 12 horas, no van a matar a nadie. Si le ponen cada 8, ahí capaz que se les complica para el manejo del volumen al paciente. Pero si el paciente tiene una FEBI disminuida y le ponen 1 litro cada 12, no lo van a matar. ¿Sí? El basal es 1 litro cada 8. A mí me ha servido en la vida dejar los sueros basales, dejarlos pasar basales, y después cuando el paciente requiere una reposición, hacerle cargas de volumen, que es como hacen en CTI. ¿Ah? Uno le pone un suero fisiológico 1 litro cada 8, y como esta paciente está deshidratada, le empieza a pasar carga que puede ser de 250 o 500, y ahí lo va pasando en 30, 40 minutos, y vas monitorizando cómo va respondiendo el paciente. ¿Y cómo voy monitorizando cómo va respondiendo un paciente a una hidratación? ¿Con la qué? presión arterial, la frecuencia cardíaca, y si le preguntas si tiene sed. ¿Y qué es lo primero que mejora? El estado de conciencia. La diuresis. La diuresis, okay. La diuresis. Ustedes acuérdense que el riñón es el primer órgano sacrificado cuando pasa cualquier cosa, cuando se deshidrata, y todo el riñón es el primero que se sacrifica para que el corazón y el encéfalo sigan recibiendo el mayor aporte sanguíneo, ¿no? Sí. Entonces, lo primero que estimulo cuando uno hidrata es la diuresis, y es lo objetivable, lo que uno va a ver. Y aparte, lo voy a controlar con el pulso, a ver cómo está la taquicardia. Para mejorar la taquicardia, ¿qué otra cosa tengo que hacer? La fiebre, controlarla. ¿Qué le vas a poner, Enzo, para la fiebre? Para la fiebre, de dipirona, 1 gramo intravé cada 8. Dipirona, 1 gramo intravenoso cada 8, ¿estamos de acuerdo? ¿Y para el dolor qué le vas a poner? Para el dolor yo le pondría, comenzaría con ketofen. Ketofen. ¿Y el ketofen quién es? ¿Qué familia es? De los AINE. Es un AINE. Tienes que ver la función renal. Comenzaría con 100 cc de ketofen en 100 mililitros de suero fisiológico, y lo pasaría en 30 minutos. 100 miligramos de ketoprofeno en 100 de suero fisiológico, y lo pasarías lento. Estoy de acuerdo, pasaría con eso. Y si la paciente no se calma con el ketoprofeno, ¿qué hacemos? Escalamos. Podríamos escalar a tramadol. Escalamos. ¿Y el tramadol quién es? ¿Qué familia? Opiáceo. Un opioide. Un opiáceo. O sea que escalo el tramadol. ¿Qué efecto adverso tiene el tramadol? Que te puede dar náuseas, más vómitos, te da taquicardia y sudoración, ¿no? Si lo pasas muy rápido, si pasas muy rápido el tramadol, tiene esos efectos adversos. Taquicardia y sudoración fría e hipotensión. Entonces, cuando pasan rápido el tramadol,
no se asusten, porque el cuadro clínico del paciente es un paciente como que se te despatarra delante tuyo. Queda blanco como un papel, suda, te dice me siento mal, me parece que me voy a morir. Tranquilidad, se le levanta las piernas, se le sube un poquito el suero del volumen que le estás pasando, se le baja el goteo del tramadol, pero no se asusten porque les va a pasar. Les va a pasar como el mismo de que hace el vaso vagal cuando le están poniendo la vía, y el paciente empieza sudoroso, blanco, que dice, me muero, doctora, y vos estás ahí tratando de pinchotearlo y el paciente se te despatarra adelante tuyo, ¿sí? Así que con tranquilidad, bajamos el goteo, tranquilizamos al paciente, nos tranquilizamos nosotros, ¿está? Bien. ¿Y cuál es la dosis de tramadol? 100 miligramos también, en 100 de servicio. 100 en 100. Y se pasa lento. Se puede asociar tramadol y le asocias un antiemético, que puede ser primperan, metoclopramida, que también son 10 miligramos, o puede ser ondansetron, que son 4 u 8 miligramos. Hay ampollas de 4 y de 8. Se pueden asociar en el mismo suero. Le ponemos tramadol y un antiemético. ¿Está? Una pregunta, ¿protector gástrico, omeprazol, se le agrega también? Sí, sí, porque ya tienes todo el estrés de la internación, ¿no? Más que le vas a dar AINES, o sea, el protector gástrico, desde que entraste al hospital, yo creo que estás estresado. Entonces, Está. Y la dosis son 80 miligramos en bolo, ¿verdad? 80 miligramos es una dosis de ataque para los pacientes que tienen una hemorragia digestiva. Ok. Más va 20, 20, 40. 20 o 40 miligramos. 20 o 40, ¿a pasar en cada cuánto? Cada 8 horas. Cada 8, bien, gracias. Le puedes poner raniquina también. La dosis de ranitidina. 50. 50 cada 8. Cada 8. 50 miligramos cada 8. ¿Está? Bien, o sea que la hidratamos, le tratamos la fiebre, le pusimos para el dolor, le pusimos por las dudas, le dejamos, o sea que pusimos ketoprofeno, una ampolla intravenosa cada 8. Si persiste con dolor, le ponemos tramadol, le pusimos el protector gástrico. ¿Qué más? ¿Un antibiótico? Un antibiótico. Muy bien, Agustina. ¿Y qué antibiótico? Yo le daría Ampisulbactam 1,5 gramos intravenoso cada 6 horas. ¿Y por qué le harías ampicilina surbactam? Para cubrir las bacterias, las enterobacterias, E. coli, Klebsiella. O sea que la flora en estos cuadros son los gram negativos. Dentro de ellas la E. coli, la Klebsiella y los anaerobios, ¿no? La ampicilina surbactam es un buen antibiótico contra los gram negativos y tiene un efecto anaerobicida. ¿Le asociarían otro antibiótico o con una monoterapia estaría bien? Sí, es diabética. Es diabética y está obsedada. Hay que ampliar un poco. ¿Y con qué ampliarías, María? Metronidazol. ¿Con gentamicina? Gentamicina. Yo me parece que el Lunacin metro es como que el espectro no lo amplías mucho, porque es para los gram negativos y un poco anaerobicida, ¿no? Pero es un poco y un poco cada uno. El metronidazol es anaerobicida, pero el Lunacin también. Entonces, si yo quiero tener un espectro un poco más amplio contra los anaerobios, puede usar Genta o puede usar amicacina. Siempre y cuando el paciente tenga una función renal normal. La amicacina, que la dosis, por ejemplo, es 15 miligramos por kilo, hay que ponerlo en un suero de 250 de suero fisiológico y pasarlo en 1 hora. Hay que pasarlo lento, por aquello que tenían, ¿se acuerdan? La ototoxicidad y la nefrotoxicidad. Sí. Por eso. ¿Está? La amicacina y la Genta, ¿no es también? No, también, 80 miligramos. Sí. Esa es la dosis. ¿Cuál es la dosis de la gentamicina? Yo en este paciente le haría 80 miligramos diluido en 250.
Yo en este paciente le haría una SIN y un aminoglucosio. ¿Y la UNASIN la es 1,5 o para entrar al quirófano 3 y después la seguís con 1,5? 1,5 cada 6 Siempre. está bien, salvo que el paciente sea obeso porque tiene una distribución en la grasa, salvo eso, pero 1,5 cada 6 está bien. ¿Y la agenda cada cuánto? La agenda se hace cada 8. 80 miligramos cada 8. Puedes hacer 240 miligramos día también. A pasarla en una hora. Bien, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el esqueleto de las preguntitas? Bueno, la siguiente pregunta es si tiene indicación para el tratamiento quirúrgico y el objetivo del mismo. ¿Qué les parece? Ya, o sea, que las patas del tratamiento grande, ¿no? Uno dice tratamiento. Bueno, se divide en tratamiento médico. Ya puse todo lo que tenía que poner. Traté el dolor, traté la deshidratación, traté la fiebre, empecé un tratamiento antibiótico bien conducido. Los tratamientos antibióticos, acuérdense de esto para la vida, tienen que ser dirigidos a la flora que yo estoy pensando, entonces tienen que ser potentes, dirigidos y en un corto plazo, porque si no estamos viendo como ahora una resistencia antibiótica feroz, que nos vamos a quedar sin antibióticos, ¿está? Por eso es tan importante saber qué flora. En cirugía no tienen mucho drama, porque son los bacilos gram negativos la mayoría, y después tendrán gérmenes de piel, pero no tienen mucho más, ¿sí? Bueno, ¿y el tratamiento quirúrgico? ¿Qué les parece? ¿Qué El posibilidades? objetivo, tenés el Perdón, Pilar, dale. Dale, habla vos, Enzo. Dale. No, por favor, Pilar. Qué comedidos que están. Bueno, ya que Pilar se tentó del otro lado de la cámara, sigo yo entonces. Este paciente sí, para mí tiene indicación quirúrgica, y el objetivo de esto justamente de la terapia quirúrgica va a ser exploradora, diagnóstica y terapéutica. Dentro de la exploradora, justamente evaluar la cavidad abdominal y las posibles complicaciones que pueden estar presentes. En lo diagnóstica es porque me va a topografiar el foco, ¿sí? Y me va a confirmar mi diagnóstico. Y dentro de lo terapéutico es porque me va a resolver el foco, vamos a resolver el foco infeccioso, y lo más seguro que va a ser con una apendicectomía. ¿Están de acuerdo? Yo drenaría el absceso. O sea, depende del tamaño. Si es un absceso chico, pues menor a 5 centímetros, seguirlo con tratamiento antibiótico, pero si es mayor a 5 centímetros, intentas primero el drenaje guiado, si ya pedimos TAC, guiado por TAC, y valoras la evolución. Igual yo creo que le sacaría el apéndice. Pero Es que no ahora. Para mí Claro, el apéndice, Sí, la apendicectomía, sí. Bueno, para mí el pero ¿en qué apéndice momento? justamente, todo esto es secundario a la apendicitis, entonces tendrías que ir a erradicar el foco para mí. Yo creo que todo lo que han dicho está bien, lo único que necesitamos es organizarlo un poquito. Todo depende también del centro en el que uno está. Estoy de acuerdo con Erika que si la paciente tuviera un absceso menos de 3 centímetros, se podría hacer tratamiento médico exclusivo, con tratamiento antibiótico. Pero no me gusta en esta paciente cómo está clínicamente, para solamente plantearle un tratamiento antibiótico y nada más. Si yo llego a hacer una tomografía y la paciente tiene un absceso apendicular chico de menos de 3 centímetros y decido hacer tratamiento antibiótico exclusivo, tengo que estar arriba de esta paciente. Porque ante cualquier parámetro que cambie, ya sea una acidosis metabólica, siga haciendo fiebre, esté oligoanúrica, yo tengo que tomar otra conducta. ¿Sí? ¿Se entiende ese razonamiento? Pero, o sea, si vos le hicieras tratamiento médico, básicamente con esta paciente estás comprando un problema. Bueno, sí. Estamos hablando porque no tenemos la tomografía que lo avale. Nosotros les voy a contar un caso real.
Pero, profe, real. perdón, Sí. discúlpeme. Póngale que no tenga la opción de hacer la tomografía. ¿Sí? Usted, que estamos en el interior o estamos en un lugar que no tenemos que hacer la tomografía. Y esta paciente se nos presenta con esta clínica. Si Y no nosotros tiene, le palpamos no tiene el abdomen. tomografía, no solamente Sí. no tienes tomografía, Ecografía. si no tienes una tomografía y no Ujú. tienes un cirujano que haga tratamiento percutáneo, porque no todos hacemos tratamiento percutáneo, si no tienes una tomografía y alguien que te haga tratamiento percutáneo, esta paciente se opera. Claro, bien. ¿Sí? Estamos hablando de las opciones terapéuticas que uno puede llegar a tener. Bien. Pero bien. yo estoy más en esta paciente, para mí es una paciente que es quirúrgica, porque hay que ir a resolverla. ¿Por qué hay que ir a resolverla? Hay que ir a evacuar ese foco que tiene, porque la paciente tiene un CIRS. ¿Está? Tiene una irritación peritoneal y tiene un CIRS, y es una diabética. O sea que las dos opciones que podríamos quedarnos es tratamiento percutáneo, si la tomografía solo ve un absceso, no ve el apéndice, o tratamiento quirúrgico. ¿Sí? Nosotros tuvimos un paciente joven de 34 años que se presentó con una historia así, un paciente que empezó con un dolor abdominal, él fue a consultar, lo mandaron con antiespasmódicos a su casa, y a los 4 días estaba muerto de dolor, con dolor en la fosa ilíaca derecha, llega al hospital, lo operó otro colega, llega al hospital, tenía una ocupación en la fosa ilíaca derecha, un varón, se hace una tomografía, que me hubiera gustado mostrársela porque de hecho la tengo, y la tomografía lo que informa es un absceso que seguramente fue de origen apendicular con el imagenólogo, pero él no ve el apéndice. ¿Está? El paciente se opera por la paroscopía, se encuentra un absceso en la fosa ilíaca derecha y no se encuentra el apéndice como suele suceder habitualmente porque era todo un cascarón inflamatorio, y lo único que se hace es, se drena el absceso, se aspira todo el pus y se deja un drenaje. Ese paciente se operó en octubre. Hace 15 días me llegó a mí a la puerta de emergencia con una peritonitis. ¿Está? Entonces yo le pido una tomografía para ver de qué origen era la peritonitis que el paciente tenía, porque tenía una peritonitis más que nada en el abdomen inferior, pero dolía todo el abdomen inferior. Y vemos con el imagenólogo que tiene líquido libre, que tiene las asas intestinales engrosadas, y él ve la apéndice engrosada. Entonces yo lo opero, esta vez lo opero por vía abierta, lo opero, le encuentro el apéndice, parecía un apéndice flemonosa, le hago la apendicectomía y le limpio todo el pus que tenía a la vuelta, ¿no? Hace unos días me llega la anatomía patológica, apendicitis flemonosa. No son cuadros infrecuentes que pase eso. A veces la apéndice se rompe toda en ese absceso y uno la drena y se termina el partido, y a veces pasa esto. ¿Está? Entonces yo creo que tenemos la salvedad de decir, bueno, tiene un absceso menor de 3 centímetros en una paciente que no tiene ningún elemento sistémico, a esa le haría tratamiento antibiótico y veo qué pasa, en la que la tomografía no me ve el apéndice, porque si la tomografía me ve el apéndice y un absceso, es de sanción quirúrgica. ¿Está? ¿Y cuándo harías entonces el drenaje percutáneo? El drenaje percutáneo es para los pacientes que tienen solamente un absceso apendicular, Sí, ¿sí? Que lo tienes disponible primero. sí. Y en el paciente que no se ve el apéndice, porque el tratamiento de un paciente con un absceso, ¿cuál es? Drenar el absceso. Entonces, el absceso lo puedes drenar de varias maneras. Percutáneo, quirúrgico, ya sea por vía laparoscópica o laparotómica, pero tu cometido es drenar el absceso. Si lo único que tienes es un absceso y la tomografía no ve el apéndice, ese lo puedes drenar percutáneo, si tienes disponibilidad, ¿no? Porque es menos mórbido. Y en este paciente, en cirugía, ¿aprovechas y le sacas el apéndice ahí mismo? O sea, el absceso y el apéndice simultáneamente, ¿lo haces en diferentes tiempos? ¿Qué te parece? O sea, esos son los tratamientos percutáneos y las indicaciones de los tratamientos percutáneos. ¿Queda claro eso de los tratamientos percutáneos? Sí. ¿Cuándo puedo hacer un tratamiento percutáneo? Ahora,
Si yo planteo que esta paciente es de sanción quirúrgica, ¿tá? Para mí tiene indicación de cirugía. La indicación de cirugía está dada porque tengo que ir a remover el foco infeccioso. ¿Sí? ¿Por qué vía lo puedo hacer a este tratamiento? ¿Laparoscopía o laparotomía? Laparoscopía o laparotomía. Bien. ¿Qué beneficio tiene una? ¿Qué beneficio tiene más que nada la laparoscopía? Que es menos invasiva, que genera menos dolor al paciente, se reintegra más rápido a su vida, a sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Y tenés menores complicaciones parietales, como hematomas, desventraciones. Bueno, te faltó la más importante y frecuente. Menos riesgo de bridas. Menos riesgo de infección. La laparoscopía, sobre todo la apendicectomía, tiene su indicación para los pacientes obesos, en esos tiene beneficio por todo lo que ustedes dijeron, y aparte la laparoscopía tiene menos riesgo de infección parietales, que es la vedette de las complicaciones en la apendicectomía, es la infección de la herida operatoria. ¿Está? Entonces, cuando uno entra, después van a ver cuando sean internos, cuando uno tiene que operar un apéndice por laparoscopía, lo que hace es una incisión arriba del ombligo, por ahí se pone una aguja de Beres, que es una aguja hueca, por donde se inyecta CO2, se forma el neumoperitoneo para que haga una cavidad, ahí se pone un ternamián y se pone la cámara y uno va mirando. Ya ahí, cuando entra, se fija en la fosa ilíaca derecha, a ver qué es lo que tiene, si tiene un absceso, qué es lo que tiene. Y después se pone otro abordaje arriba del pubis y otro en la fosa ilíaca izquierda. Son tres abordajes para una apendicectomía. ¿Está? Y ahí verás si tienes un absceso, se drenará, habrá que dejar un drenaje. Si uno encuentra el apéndice, hay que hacer la apendicectomía, sacar el apéndice, vas a mirar el resto de la cavidad abdominal cómo está, si hay puja dentro de la barriga o no, si hay caca dentro de la barriga o no. ¿Está? Y si uno tiene que operar por vía abierta, para que sepan, las incisiones son un McBurney, que son las incisiones que son así, son oblicuas, ¿tá? O se puede operar por una incisión transversa. Son las dos incisiones que uno tiene para hacer una apendicectomía. Les digo porque mañana van a venir a presentar a un paciente y van a decir, bueno, tiene antecedentes personales de una apendicectomía, van a decir, por vía abierta, tiene como incisión un McBurney, o está entrado un McBurney, entonces por eso tienen que saber los nombres de las incisiones más frecuentes, ¿no? Nadie va a pedir que sepan, no sé, pero esas cosas son importantes. ¿Está? ¿Eso queda claro? Yo creo que esta paciente tiene indicación de tratamiento quirúrgico, y las directivas son para drenar el foco infeccioso y tratar la causa, que en esta causa es la apéndice. ¿Sí? O sea que Gracias. nuestras directivas serían drenar el absceso, la apendicectomía y la toalé peritoneal. Eso sería todo con nombre y apellido. ¿Cómo seguimos? ¿Qué siguen las preguntas? Profe, disculpe que me quedé en la anterior. Las incisiones dijiste que era McBurney y el nombre de la otra. Transversa, de fosa ilíaca derecha. O de flanco derecho. Bien. Seguimos. ¿Qué otra pregunta dice? Indicaciones postoperatorias. Bueno, ¿y qué indicaciones postoperatorias vas a hacer? Bueno, que esté en sala, de recuperación anestésica, también reposo semisentado, y vas a dar analgesia, vas a seguir con antibióticos. ¿Vas a seguir con la misma analgesia? ¿Vas a cambiar? Y iría viendo la tolerancia. Primero con el ketoprofeno y ver y evaluar. Bien. O sea que la analgesia seguimos, el antibiótico terapia seguimos, la vía oral va a seguir suspendida. Y hasta que recupere el peristaltismo. ¿Y cómo te vas a dar cuenta que recuperó el peristaltismo? Hasta que movilice o ir escuchando los ruidos.
¿Sí? ¿Y qué cosas antes? Porque capaz que el paciente hasta se va de alta y no ha movilizado. ¿Qué cosas antes aparecen que uno le hace pensar que el peristaltismo se retomó? Expulsa gases. Expulsa gases, es una de las primeras cosas. Sí. No tiene hipo. Se fue la distensión. Bien. O sea que en el postoperatorio inmediato lo dejo con nada viral, le voy a dejar el suero entonces, un suero basal. Tengo que ver porque esta paciente es diabética, o sea que va a tener que hacer hemoglucotest en el postoperatorio, seriados. ¿Sí? ¿Y qué van a hacer con los hipoglucemiantes? ¿Cómo? No se ¿Qué escuchó. van a hacer con los hipoglucemiantes? ¿Qué van a hacer cuando la paciente tenga una hiperglicemia? ¿Qué van a hacer? Y le decimos Insulina. insulina, insulina cristalina. Ajustes con insulina cristalina. Creo que es una unidad, no me acuerdo bien cómo era la conversión, pero sí. Hay una regla para la Sí. Pero es insulina cristalina. ¿Tá? ¿Por qué le doy a los pacientes insulina y no les pongo de nuevo los hipoglucemiantes orales? Por el riesgo de acidosis metabólica. Por el riesgo, ahí está. Por el riesgo de acidosis metabólica, la anestesia de la acidosis y la orales pueden generar acidosis metabólica. ¿Y por qué otra cosa más? Porque los hipoglucemiantes orales tienen una vida media más o menos de 48 horas. Es errático, o sea, uno lo toma y no es que si yo tuviera que salir a operar a un paciente y lo dejo con hipoglucemiantes, lo que va a pasar con ese paciente es errático. Sin embargo, con la insulina, yo sé que la suspendo y se suspendió la acción del fármaco. ¿Tá? Por eso los pacientes quedan con insulina. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? ¿Y cómo le van a controlar a esa paciente? ¿En la sala el otro día van a ir? ¿Está operada? ¿Qué le van a controlar? ¿Qué le van a mirar? Le podés empezar también tipo dieta líquida, le das un poquito de agua, vía oral para ver cómo la tolera, después le pasas una cremita, va siendo como progresivo con la introducción de alimentos. Sí, pero ¿qué vamos a controlar al otro día? Postoperatorio, llegan a la sala ustedes y se encuentra que hay un postoperatorio, que está esta mujer operada. ¿Cómo van a ir? ¿Le van a preguntar? ¿Qué le van a preguntar? Tenés que ver también Dolor, fiebre, la temperatura, la presión arterial, pulso. Tiene dolor, frecuencia cardíaca. Si tuvo náuseas, si tuvo vómitos, si tiene fiebre. Si que no se infecte el sitio donde se hizo la incisión para la cirugía, que no tenga calor, rubor, que no se sobreinfecte. Primero vamos a ir de lo general, ¿tá? A lo específico. Lo general es primero verla, ¿no? Cómo está la conciencia, cómo responde cuando la voy a examinar, a ver, a interrogar, si tuvo fiebre, si está taquicárdica, si está polismédica, ¿sí? Si está pálida, si tiene la lengua seca o no. Esas son las cosas generales. Y después, los abdominales, le voy a examinar la barriga, la voy a palpar, voy a ver si tiene dolor. Ojo con las palpaciones de los posoperatorios inmediatos, ¿no? No vayan así el típico le clava los dedos en la barriga, porque todos los pacientes van a tener dolor y todos los pacientes les va a parecer que tienen irritación peritoneal. Es una palpación suave. La barriga, cuando tiene algo, no precisa que uno vaya y clave los dedos. Con una palpación suave se van a empezar a dar cuenta cuando un paciente tiene algo dentro de la barriga. La van a ocultar para ver si tiene ruidos hidroaéreos abdominales y después van a levantar las curaciones y van a mirar si están rojas esas heridas, si están calientes, si tiene un hematoma, qué es lo que pasa. ¿Está? Bien, y si le dejaron un drenaje, porque seguramente esta paciente salió con un drenaje, porque tenía un absceso. Y ahí lo que mirás es el gasto y las características, si es hemático, si es purulento, y si ahí sí es una fístula. ¿Una fístula qué? Y hay fístula arteriovenosa, fístula enterocutánea, fístula qué, ¿cómo se llama eso? La fístula. ¿Podrían repetir esa parte? Para preguntarme a ver las. Yo le decía, Erika decía, que seguramente esta paciente, como tuvo un absceso apendicular, o sea, un cuadro evolucionado,
seguramente la operes y te dejes un drenaje. Entonces le digo, si tiene un drenaje, ¿qué vas a controlar? Ella me dijo, vamos a controlar el gasto, o sea, cuánto tiene de líquido. Y después me dijo, y voy a ver qué calidad tiene ese gasto. Si es ceroso, si es hemático, si es hematopurulento, si es purulento. Entonces yo le decía, y si viene caca, ella me dice, tiene una fístula. ¿Una fístula qué? Fecal por falla de la ligadura del muñón. Exacto, una fístula secal. Por lo general, la fístula secal no se dan en las primeras horas, se dan más que nada al tercer, cuarto día, ¿sí? Pero es una fístula secal. Secal. ¿Está? Y después ver que esté drenando y que no esté obstruida. Hay que ver que el drenaje esté permeable, ahí está. ¿Y cómo hago para ver que el drenaje esté permeable? Ves que baja líquido. Y si no veo, si no me doy cuenta que baja líquido, que salvo que esté saliendo y saliendo y saliendo, ¿cómo hago? No le pongo un poquito de suero con una... Se escurre o se ordeña, decíamos nosotros. En realidad, lo que haces es apretar la tubuladura hasta que vaya bajando el contenido. ¿Está? Bien. ¿La van a dejar caminar ahora la paciente o no? Sí. Que La camine, ¿no? deambulación es Sí, precoz. la deambulación precoz ahí. ¿Por qué, Enzo? ¿Por qué quiero una deambulación precoz? Y primero que nada porque reduce también los tiempos hospitalarios y porque ayuda a la progresión a la finalización del hilio, ¿verdad? Sí, por justamente y previene los trombos. Para prevenir la por TBP. por la manipulación justamente a nivel intestinal y además, por lo que está diciendo la compañera, del tema del TBP. Perfecto, perfecto. Por eso requiere una deambulación precoz. ¿La van a anticoagular, isocoagular? ¿Qué van a hacer? Eso No, en depende. principio si puede deambular o antes no. Si la paciente va a tener una deambulación precoz, no es necesario isocoagularla, ¿está? Ahora, si ven que va a estar postrada o es una gran obesa, esos pacientes hay que isocoagular. Pero, ¿anticoagularlos o hacerlo? Isocoagular. Ah, está. El profiláctico, Plexan 40, Sí. subcutáneo. Exactamente. ¿Está? La tromboprofilaxis en realidad es sí, 40 o 60, depende del biotipo del paciente. Bien. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue el encare? Complicaciones posoperatorias. ¿Cuáles son las complicaciones posoperatorias más frecuentes? Más o menos las que estamos hablando. De la herida, dijimos que las más frecuentes son las infecciosas o el Por hematoma. ejemplo, de la laparoscopía, la que se infecta más es el punto sobre el ombligo, el punto umbilical ahí, ¿verdad? Es la que tiende más a hacer pus, ¿no es? No. ¿Cuál es la que tiende a infectarse más? Tenía entendido que era eso. Por la del ombligo, es donde tú metiste la cámara. No, por la donde sale el apéndice. sacás el no apéndice, es por claro. Exactamente, es por la del flanco izquierdo. Por la del ahí flanco está. izquierdo. Bien, Sí, bien. y eso es muy importante en las heridas que vean, que no esté roja, que no esté caliente y que el edema no se vaya al dorso. Fíjense siempre los pacientes en el dorso, porque las cosas, todo lo más de cúbito son los flancos, ¿no? Entonces uno está acostado. Si uno hace un McBurney, siempre la comisura externa va hacia afuera. Entonces, capaz que adelante no tienen nada, pero ese paciente tiene una infección de la herida y el dorso está rojo, está caliente o tiene edema. ¿Está? Siempre fíjense el dorso del paciente. Obviamente, si llega a crepitar, más que infectado, ¿no? ¿Saben lo que es la crepitación, no? Presencia de anaerobios en el tejido, en la infección, y es más complicado todavía. Exactamente, es una infección grave de partes blandas y se siente como cuando explotan ¿vieron el nylon ese que trae eso, los puntitos eso para proteger? Que uno Sí. lo hace y los aprieta, bueno, así, eso. ¿Está? Eso es una crepitación. ¿Está? Bien. ¿Qué otras complicaciones pueden tener? Menos frecuentes, ¿no? Lo de la falla de sutura que habían dicho.
de una fístula cecal. Infecciones más profundas. Sí, ¿cómo se llaman eso? Colecciones peritoneales. Colecciones residuales. ¿Cuándo se dan las colecciones residuales? Cuando no Cuando sacaste todo el contenido. cuando la tele peritoneal no es la correcta, ¿no? Puede ser correcta, pero uno limpia todo, las bacterias uno no las ve. Pero les digo que las colecciones intraabdominales se dan más o menos entre el cuarto y el quinto día del posoperatorio. Le digo porque si el paciente empieza en esa fecha con náuseas, vómitos, hipo, fiebre o con una diarrea, que es una pseudo diarrea en realidad, es porque hay líquido dentro de la barriga, entonces el líquido vuelve a irritar las asas intestinales, genera hilio y eso genera una pseudo diarrea. Ahí yo tengo que pensar que el paciente puede tener una colección residual, ¿está? Y mi forma de diagnosticarla es con una tomografía. Y ahí sí, si encuentro un absceso, puede ser de tratamiento percutáneo, su drenaje, o puede requerir ya sea una relaparoscopía o una relaparotomía. Pero el concepto que quiero que se lleven es que los abscesos residuales no se dan en el posoperatorio inmediato, se dan más o menos entre el cuarto y el quinto día. ¿Está? Y una consulta, ¿la falla de sutura es más precoz? En realidad no se llama falla de sutura, porque estrictamente no haces una sutura. Estrictamente lo que haces es un punto. Entonces es una falla del muñón apendicular, se llama. Ok, pero es más precoz. Y se da también en las primeras 48, 72 horas. Ok, gracias. Acá la falla de los puntos o de la sutura. Es un punto. Bueno, sí, pero Es la un falla del punto en el muñón, o por ejemplo, de la sutura si hubiera querido convertirla, ¿verdad? Hacia una laparotomía. ¿Por ella, por ser diabética, tiene más tendencia a la falla? ¿O no? ¿No? No. Después las otras complicaciones que podemos tener de las parietales son alejadas, una eventración, en la laparoscopía no es frecuente y en la laparotomía tampoco. El McBurney es una de las incisiones que menos eventraciones genera, porque lo que hace no es que corta los músculos, lo que hace es los divulsiona, los separa. Uno abre y empieza a separar los músculos. Entonces, no es una incisión que sea demasiado eventrante. Y después, como ustedes dijeron, puede tener una oclusión por brida, todas esas alejadas, ¿no? ¿Cuándo le van a dar? Las más frecuentes, ¿cuáles serían? Las infecciones parietales. Esas son las más frecuentes. Es la más frecuente. La infección parietal. Sobre todo del celular subcutáneo, de que los pacientes hagan una celulitis y que haya que abrir la herida. Se abre la herida superficial, ¿no? El plano profundo, que es el plano de los músculos, queda cerrado. Que se abre la herida. ¿Cuándo le van a dar de alta a la paciente? Cuando ya deambule, no tenga dolor, ya no tenga fiebre, tolere la vía oral y por lo menos que se le constaten los ruidos hidroaéreos. Y después Bien. la ves a la semana, 7 días en la policlínica. ¿Y cuándo le vas a sacar el drenaje? El drenaje le saca es cuando queda poquito. ¿Cuánto es poquito? Creo, si no me equivoco, son 50 mililitros, puede ser. Sí. Cuando el gasto es menos de 50, y hay que ver qué característica es. Porque si es menos de 50, pero es pus, no lo sacamos. Ahí está. Si es menos de 50 y es seroso, ahí lo sacamos. Pero el concepto es, cuando el gasto viene bajando, menos de 50 días, y hay que ver qué calidad tiene ese drenaje. Y ¿La paciente se puede ir con drenaje a la casa y después la controlas en policlínica? Se puede ir con el drenaje a la casa, si está muy bien, y ves que todavía viene un poco de pus, pero es poquito, y la controlas en policlínica. Le mandas a anotar, que anote por día cuánto da el drenaje, y la controlas a la semana. Y cuando la vean en policlínica, ¿qué van a hacer? ¿Le van a sacar los puntos de la piel? ¿No lo van a sacar? Sí, mirá, sí,
que no tenga infección en la herida quirúrgica, ¿sí? Ahí sí, a los 7 días ya se le puede sacar de que no tenga signos fluxivos, como ha pasado. ¿Y si tiene signo fluxivo, no le saca los puntos? No, sí, le sacás, creo. Sí. Si tiene signo fluxivo, le saco los puntos y ¿qué hago con la herida? ¿La abro? ¿No la abro? No, abrirla no. Si una herida, la abrís. si tiene una herida, está infectada y tiene supuración, hay que sacarle los puntos y hay que abrirla. Mínimo con la parte de atrás del bisturí, meterse y abrir la piel para evacuar el pus. Hay que drenarla. Si no, pero no abrís todo. Te abrís, sí, te entendí. no va a empezar a hacer fiebre, porque tiene una infección. ¿Está? ¿Y cuándo le van a dar el alta definitiva a la paciente? Con la anatomía patológica. Con la anatomía patológica. O sea que la anatomía patológica es la que me va a confirmar que se trataba de una apendicitis, en qué etapa evolutiva estaba esa apendicitis, y que no tenga ningún elemento de malignidad, o sea, que no tenga un carcinoma, ¿no? Que es básicamente para lo que yo espero la anatomía patológica. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno. ¿La mayoría de los pacientes vuelven a recibir el alta quirúrgica al Sí, mes y la medio? mayoría vuelven. Una pregunta, el plastrón solo, o sea, no obsedado, ¿es de tratamiento inicialmente antibiótico y luego en la evolución le haces la apendicectomía? El plastrón apendicular Sí. es de tratamiento médico, salvo que falle el tratamiento médico, ¿no? La paciente tenga dolor, fiebre o agregue irritación peritoneal. Pero es de tratamiento médico cuando el cuadro disminuye el proceso infeccioso e inflamatorio que se genera, los pacientes se van de alta y se realiza la apendicectomía a los 6 meses. Ahí se hace como de coordinación. Ok, muchas gracias. No de nada. Bueno, ¿tienen dudas? El chat dice 25 preguntas. No sé si las preguntas o no sé, las contestamos dentro de... ¿Tienen dudas? ¿Quieren preguntar algo? Lo del plastrón de tratamiento médico con antibióticos, seguimos con ampicilolactam 1,5 cada 6. Sí, sí. Y le agregas lo mismo, el mismo tratamiento. Lo único que los plastrones apendiculares no son de inicio quirúrgico, porque el riesgo de lesión de una víscera, imagínate que todo el epiplón, las asas delgadas, el colon derecho están tratando de como que encapsular todo ese proceso. Están muy friables y muchas veces es inaccesible el apéndice, porque está todo tan friable y tan edematizado. Son difíciles las cirugías de los plastrones apendiculares. Entonces el beneficio es mucho más el riesgo que tengo de provocar una lesión de un asa intestinal que el beneficio que le voy a dar. Por ¿Y si eso estuviera absedado, si lo estuviera drenas? absedado, hay que drenarlo. Hay Ok. que drenarlo. Y muchas veces el plastrón apendicular absedado, el drenaje tiene que ser ya sea laparoscópico o laparotómico, porque como tienes todas las asas intestinales por delante, encapsulando todo el proceso, es difícil tener una ventana para hacer un tratamiento percutáneo. Porque adelante, todo rodeando el absceso, tienes asas intestinales o intestino. Entonces no tienes una ventana donde entrar para poder pincharle con tratamiento percutáneo. Ah, perfecto, sí. Bien. Gracias. No, por favor. ¿Tienen dudas? ¿Algo que quieran saber? Bueno, ¿y cómo van con todo esto? ¿Están contentos? Contentos, sí. No, mentira. Sería mucho más llevadero si los encares, yo sé que no tienen obligación de darlos, pero los encares fueran con mucho más tiempo de anticipación. No mucho más, con algún tiempo más de anticipación. Sería no tan... ¿Más tiempo en qué sentido? Que empezaran antes los Claro, encares. claro, porque hay días que tenemos 3, 4 encares y te perdés. O sea, se pisan los horarios. Claro, es mucho. Quedan superpuestos muchos también, nos perdemos muchos porque tenemos que elegir a cuál Claro. entrar.
Y generalmente igual cuando entras siempre tenés algún encare de mañana, otro de tarde, a veces de noche, entonces como que preparás el encare y o sea, como que estudias para el encare, pero no otros temas porque no te da el tiempo. ¿Y la prueba cuándo es? Es prueba este año, El ¿no? 22. El 22 de junio. 22. Ahora nomás. Qué interesante. No hay 19 días. consejos que nos des. Pero no es eliminatoria la prueba, ¿o sí? No. No. Que sepamos, no. ¿Y es una historia de cada especialidad? Sí. Sí. Una de gine, de pediatría. De medicina y de cirugía. Sí, de familiar. Que sea apendicitis en cirugía. Es una linda etapa. El internado es una linda etapa. Uno la vive como mucha cosa, ¿no? Es mucho. Es como que siempre te está corriendo de atrás. Entonces, a veces es difícil de disfrutar las instancias porque tienen tanta cosa, preparar los encares, cosas superpuestas, la presión de la prueba, el estrés de la prueba aparte, porque uno lo estresa, el miedo. Igual uno aprende que el miedo, cuando se amiga con el miedo, es protector, entonces como uno se tiene que preparar para esa batalla, está bien que vaya así como alerta, de leer todo, lean tranquilos, plantéense en qué situación estoy, qué situación clínica tengo, qué me están preguntando. Pero hay que leer con tranquilidad y tratar de tener unos minutos para hacerse la idea de qué es lo que están preguntando. Y bueno, después el internado lo van a disfrutar. Es una etapa muy linda. Uno empieza a vivir la responsabilidad de los pacientes en la mano de uno. La responsabilidad y también el privilegio, ¿no? De ver gente de gente agradecida, de que uno puede calmar el dolor, de que uno puede diagnosticar. Es una etapa linda. Así que la van a disfrutar. Y somos inimputables, esa es una de las mejores partes. Y son inimputables. Eso es un plus. Uno se da cuenta. ¿Sabes cuando Mientras esté aprendiendo, no estoy matando a nadie. ¿Sabes cuando te das cuenta que dejas de ser inimputable? Cuando terminas la residencia y te dan el titulativo y dices, bueno, voy a salir a operar a alguien. Y ahí empieza la taquicardia, el miedo de nuevo. O sea que la tranquilidad absoluta ya fue en nuestras vidas. Ya hay que desterrarla. Así que, bueno, ¿tienen dudas? ¿Algo que quieran saber? ¿Algo que me quieran preguntar?